Pues ya estamos en hora. Bienvenidos todos al estudio bíblico de Daniel, de la segunda parte que estamos llevando de Daniel. Que todo funcione. Sí, tengo aquí esto todo correcto. Muy bien, pues antes de comenzar, los que tengan Biblia, bueno, pues si quieren buscar Daniel, lo vayan haciendo. Hoy vamos a hacer algo, creo que inaudito. Lo hizo David la otra vez, condensar tantos capítulos. Vamos a ver si yo puedo hacer también. Es un reto. Creo que no, porque hay demasiado, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a comenzar orando. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude y bueno, que nos encomiende esta tarde-noche en lo que tenemos que hacer en oración. Daniel, ¿te gustaría, por favor? Gracias. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, de poder estar en este santo lugar, Señor, para acercarnos a la luz de tus escrituras, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es esa luz, Señor, que nos da luz a nuestra vida y a nuestro caminar, Señor. Gracias por ella, Señor, y en esta tarde venimos a aprender más de ti, Señor, a estar más cerca de ti, Señor, y a ser, Señor, oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, Señor, en todo aquello que podamos sacar, Señor, y que tú, con tu Santo Espíritu, nos muestres a cada uno de nosotros, Señor. Estate con cada uno de nosotros, estate con esta iglesia local, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, bendice al Maestro y bendice a cada uno de los corazones, Señor, que venimos aquí con el propósito de estar cerca de ti, Señor. Te damos infinitas gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Y gracias, Señor, por esa misericordia y ese amor tan grande que tú has tenido con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues la bienvenida es a los que no han podido venir esta mañana. Obviamente estamos dividiéndonos. Esta mañana ha venido 15, hemos estado lo mismo, 15 hermanos, y estamos al 30% del aforo que podemos tener. Y bueno, unos hermanos están viniendo por la mañana, como hoy hemos comenzado, ustedes esta tarde, y creo que se... Y otros. Exactamente, otros no, exacto. Pero se está grabando para los hermanos que nos escuchen por acá, que no han podido venir, pues también puedan estar con nosotros. Así que, bienvenidos a todos. Recordar algo, da igual que sea estudio bíblico o que sea predicación de la palabra de la mañana, es un culto dominical, un culto de domingo. Entonces, las ofrendas podemos echarlas o depositarlas. Recuerden, como he dicho esta mañana, es parte de nuestra adoración al Señor, de nuestra obediencia a Dios, el ofrendar, diezmar. Entonces, allá, al final, como siempre, está la cajita donde usted puede depositar su ofrenda al Señor. Dicho esto, vamos a comenzar el estudio de hoy. Como le digo, es un reto, porque voy a intentar hacer algo. Como usted, doy por hecho que lo hizo, ha leído los capítulos 9, 10, 11 y 12, pero también doy por hecho que al leerlo se habrá dado cuenta que es un poco confuso, también un poco reiterante, porque habla mucho de lo mismo, y mucho de lo que habla el capítulo 8 tiene que ver con el capítulo 11. El capítulo 11, según los estudiosos, se divide desde el versículo 21 hasta el versículo 30, desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el versículo 36, que según algunos estudiosos y según qué escuela hermenéutica, esta segunda parte del capítulo 14 habla de otro rey, el rey que vendrá, haciendo alusión al anticristo. Bueno, decir que hay muchas escuelas de interpretación sobre esto, aproximadamente 8.
Dos son las más importantes a mi juicio porque las demás desvarían bastante, además que se parecen. Iremos explicando. Por eso digo la dificultad de este tema. Algunos dirán, no le estás acertando a lo que yo opino. Puede ser. Otros dirán, sí, le diste justo en el clavo a lo que yo opino. Claro. Quiero hacer una salvedad. ¿Quién tiene la última palabra? La palabra. Yo no la tengo. Evis Carballosa no la tiene. Young no la tiene. Lutero no la tiene. También hablo sobre este capítulo. Calvino no la tiene. Y todos y cada uno han estado sumando un granito de arena a esta profecía. Pero básicamente todo esto se resume en dos escuelas hermenéuticas: amileniarista, premileniarista. Premileniarista, los que creen que hay un milenio, un reino literal, un reino de 1000 años físico. Los amileniaristas, los que no creen que haya un reino milenial físico, sino que es más bien un periodo de tiempo extenso. Alguna vez podremos sin duda hablar sobre las escuelas hermenéuticas en escatología, que sin duda es apasionante. Hoy vamos a rozar un poquito. Y nos vamos a meter, si nos da tiempo, con Apocalipsis, porque esta profecía casa directamente con la visión que tuvo Juan en Patmos sobre el anticristo. Ok, voy a sintetizar muchísimo. Casi que voy a ir volando. Todo lo que puse son datos. De nuevo digo lo que el domingo pasado, para los no sé cuántos de ustedes vinieron u otros que aún no han podido venir, sí que vinieron el domingo pasado. A veces la escatología no es todo lo interesante que nosotros pudiésemos esperar. ¿Y por qué digo interesante? Porque lo que nos gusta es descubrir aquellas áreas ocultas, intrigantes, pero la escatología también son datos históricos, como los que podemos ver esta tarde acá. Es un poquito más frío porque los datos históricos pues a veces no son tan divertidos, digamos así, ¿no? Sino que son un poquito más pesados. Pero es historia. Estos son datos, son cifras que sucedieron y que casan directamente lo que el profeta Daniel o lo que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel con la historia que se produjo. Entonces, vamos allá. El capítulo 10 al capítulo 11, no le hagan caso a esto porque hoy he abierto un poquito más el panorama. El capítulo 10, desde que tuvo la visión en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, han pasado 15 años para el profeta, para Daniel, ¿ok? En la visión hay varios seres espirituales. Doy por hecho, no voy a leer todo el capítulo porque doy por hecho que ya lo hemos leído en casa. Si no es así, pues puede leerlo en su casa y ponerse al día de lo que estoy sintetizando. En la visión que tiene en el capítulo 10 hay varios seres espirituales. Vamos a ir saltando un poquito por encima de los versículos. De los versículos 5 al 9, voy a leerlo. Dice así: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos como de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Eso le parecerá muy similar a lo que dijimos el domingo pasado, que se expresa en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, algunos piensan que esto es una cristofanía, que Cristo en esta escena se presentó al profeta, además del ángel que le va a hablar luego. El versículo 10 ya entra en escena Gabriel, pero tenemos otros seres en la visión. En el versículo 13 dice así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, otro ser angelical, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. O sea, está diciendo Gabriel que el príncipe de Persia se le opuso, pero que Miguel vino a ayudarle. ¿Por qué se le opuso? Porque Gabriel traía un mensaje de parte de Dios a Daniel, un mensaje escatológico de lo que iba a acontecer y todo lo que narra en el capítulo 11, que es un desarrollo más
técnico o más certero del capítulo 8. ¿Ok? Entonces tenemos Cristo, tenemos Gabriel, tenemos el príncipe de Persia, tenemos Miguel, un ser principal en el reino de Dios. Y bueno, ahí podemos ver en Judas 9 y en Daniel 12:1 que habla como que Miguel parece ser que es uno de los principales agentes en el reino de Dios. ¿Ok? Y está destinado al pueblo de Israel. Bueno, pues esta parte contiene una dosis bastante cargada de angelología. Como dijimos al principio, la literatura apocalíptica tiene una serie de notas, ingredientes, que en su conglomerado hacen todo el conjunto escatológico. ¿Qué es la angelología? Bueno, es el estudio de los ángeles en teología. Y podemos ver un poquito del ministerio de ciertos ángeles en estos breves versículos. Parece ser, como se nos describe aquí, que los ángeles tienen diferentes rangos. Habla respecto a Miguel, usa la palabra príncipe para designarlo, el versículo 13. Pero también tienen diferentes cargos. Miguel es el que guarda o pelea por Israel. Lo que estamos viendo acá es una lucha cósmica, lo que se le dice cuando poderes angelicales contienden entre sí. Gabriel tenemos también, parece ser que es el mensajero directo de Dios. Lo tenemos en Daniel 8 y también en Lucas 1:26, cuando el ángel va y le dice a María que de ella nacerá el Cristo. Y María le dice, ¿y cómo puede hacer esto? Y Gabriel le dice, para Dios todo es posible. Entonces es el ángel Gabriel el que le da este mensaje a María. Entonces vemos que los ángeles tienen cargos. Miguel es el que guarda o pelea a Israel, Gabriel es un mensajero directo de Dios, pero también hay ángeles que cuidan a los cristianos. Si alguien tiene Salmos 91:11, ¿lo puede leer, por favor? Salmo 91:11 y Mateo 18:10. Pues a sus ángeles mandará acerca de que guarden en todos sus caminos. Hay ángeles que están destinados a guardar a los hijos de Dios. De hecho, este salmo es un salmo cristológico. Mateo, ¿alguien lo ha encontrado? Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, parece ser, por las palabras que dijo el Señor, que hay ángeles que están destinados para cuidar a los hijos de Dios. De hecho, fíjese en la visión que Jacob tuvo. Jacob, cuando recostó su cabeza sobre una piedra como a tipo de almohada y se durmió, él vio una escalera y ángeles, interesante, que subían y bajaban. Eso nos da a entender que hay seres, según la visión de Jacob y según lo descrito por el Señor y por el salmista, hay seres que están encargados de velar aquí en la tierra, en nuestro plano físico. Dios los ha destinado para eso. Pero también los ángeles fortalecen a los hijos de Dios. Versículo 18-19 de Daniel dice así: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Y mientras él me hablaba recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. También fortalecen a los hijos de Dios, pero también combaten contra el maligno. Si alguien puede leer Efesios 6, versículo 12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una lucha. Pablo lo dice bien claro. Hay una lucha que se desarrolla diariamente
que no podemos verla, pero sí percibirla. Pero también aquí en Daniel nos dice algo sobre esta lucha. Versículo 13. Gabriel dice: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Versículo 20 también. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ahora, ¿qué es eso del príncipe de Persia, príncipe de Grecia? Bueno, lo que los teólogos dicen es que aparte de una lucha sobrenatural, una lucha espiritual, aquí podemos ver cómo esta lucha entre el bien y el mal, lo que se llama una lucha cósmica en teología, lo dije antes, cómo el enemigo de Dios tiene poder sobre los principales jefes de Estado del mundo. Aquí Gabriel, versículo 13, está describiendo a un imperio, Persia. Pero también en el versículo 20 está describiendo a un imperio, Grecia. Y dice de forma muy clara que estos dos imperios tienen una connotación espiritual detrás. Y esta connotación espiritual los dirige, y eso da resultado a lo físico, a lo que se traduce aquí en la tierra, ¿no? A los resultados que los gobernantes hacen con el resto del mundo. Por tanto, esto nos enseña algo. Daniel nos está enseñando algo. El resto de Escritura nos está enseñando algo. Es muy real lo que no vemos. Es muy real. A Dios no lo podemos ver. Y Él es real para nosotros. No lo dudamos. ¿Se puede creer que hay cristianos que no creen que hay ángeles? De hecho, yo conocí, ya no está entre nosotros, un cristiano que decía que los demonios no existen. O sea, los demonios, hablando de los seres contrarios a Dios, un ejército de Satanás, que no existen. ¿Sí, Paco? Entonces está contradiciendo la palabra de Dios. Claro. Porque los demonios, desgraciadamente, sí que existen. Correcto. Ahí está el punto. Hay cristianos que interpretan que no hay tal lucha, que no hay tal cosa como ángeles, demonios luchando entre sí, gobernando. Lo hay, aunque nos parezca tan absurdamente raro, porque como bien dices, está descrito, los hay. Es que Satanás lo que quiere hacer creer hoy en día que todo eso es una mentira, que es un invento, que eso son chorradas, son tonterías. Es que es el plan de él. Ofuscar a la gente para que no crea. Si la gente no cree en esto, él tiene la victoria ya. Correcto. El demonio no te va a decir: hola, soy el demonio. Claro, está claro. Ahí hay una cosa que está muy clara. El Señor Jesús, cuando fue traspuesto al desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu, tuvo 3 veces tentación por parte de Satanás. Correcto. Y el Señor recurrió a la palabra. Escrito está 3 veces. Y el diablo desapareció. Correcto. Lo dice la Biblia. Correcto. Hay personas a lo que tú estás diciendo en connotación con en directo con lo que tú dices. Hay personas que dicen que eso es una forma de expresión bella para decir que es nuestras propias pasiones. ¿Me hago entender? Somos nosotros nuestro peor enemigo, dicen. No existe tal cosa como alguien que nos tienta, un demonito aquí a nuestro lado con tridente y tal. Lo ridiculizan un poco, pero hay personas que realmente lo dicen así. Primero Daniel y luego Paco. Lo que tenemos Luego. claro es que también el Señor Jesucristo es lo que tenemos nosotros como vivencia y como lo más cercano. Y el Señor Jesucristo reprendió a aquellos que estaban en aquel chico que se metieron en la Sí. fiada Correcto. y se despeñaron. O sea,
es algo que sabemos que está ahí. Correcto. Que sabemos que está ahí y que están por aquí, están entre las gentes y están entre todo. No podemos eso anularlo para nada. Correcto. Y además el Señor Jesús dijo que para echar demonios, porque envió a los discípulos y no pudieron hacerlo, el mismo Señor dijo que esos se iban con mucha oración y ayuno. Es decir, que los demonios no son como la gente se piensa que son eso de tridente y eso que se han inventado. Si pudiéramos verlos, nos caeríamos todos de patas para Dale. Yo ahora quería hablar un poco de ya que estamos hablando de la parte de los demonios, Sí. de los espíritus de maldad, me gustaría un poco ver lo que también ocurre en esta sociedad, que igual también por el ambiente católico romano se ha hecho algo así como muy, no sé, muy romántico respecto al ángel de la guarda. Uy, sí. Uy. Entonces, claro, ahora cuando veo que hay ángeles que cuidan de los cristianos, la palabra del Señor lo dice, y no sé si a lo mejor la Iglesia romana lo que ha sacado un poco es, dentro de lo que es la teología de la angelología, ha buscado esto de que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿no? No sé qué opinión tenéis, te lo digo como opinión, ¿eh? No, va muy directo, va muy directo. De hecho, el texto que hemos leído de Mateo 18, cuando dice estos niñitos, hay una tradición como la tradición católica, y no solamente ellos, sino algunos evangélicos también, que literalmente interpretan que el ángel de la guarda de los niños. Literalmente. Pero el texto griego, niñitos, no significa un niño pequeño. Está hablando en relación con el Padre. Y todos ante Él somos niños pequeños. No es que haya un ángel, porque no tenemos evidencia directa en la Biblia de que cada uno tenemos una asignación de un ángel. No lo hay. Decir eso, como dicen algunos, es hacer una eisegesis, es meter en el texto lo que el texto no dice. Porque haciendo una exégesis es extraer del texto la enseñanza, no tenemos tal cosa. Entonces, se puede romper mucho el texto. Y de hecho se rompe mucho el texto. Sí hay evidencia bíblica de que hay ángeles que cuidan a los cristianos. Sí lo hay. Hay testimonios. Hay testimonios de personas. Sí, hermana Antonia. Yo he tenido visión donde he visto los ángeles. Ahora en estos momentos de la pandemia, yo estaba muy sola en la casa y tenía temores y todo. Y yo vi ángeles volando por encima de donde yo estaba, del lugar donde yo estaba. Y he visto también visiones de demonios, también lo he visto. Pero no he visto revelación de otras personas que yo lo he visto que ha sucedido. Quiere decir que es cierto, porque ha sido verdad, lo he visto y es una revelación que el Señor a mí me revela las cosas en sueños. Y ha sucedido. Es cierto que existen los demonios y que existen los ángeles también. Yo los he visto. Gracias. Sí, hermana. Se me olvidó por ahí. Sí. Gracias, Antonia. Yo tengo una pregunta del esquema. Donde pone fortalecen a los hijos de Dios. Sí. Hoy en día los ángeles, sería el Espíritu Santo, ¿no? Que nos fortalece, porque los ángeles, ¿cómo nos pueden fortalecer a los hijos de Dios? Buena pregunta. Este de fortalecen a los hijos de Dios está en el contexto de lo que le sucedió a Daniel, no en otro contexto. En el contexto de lo que sucedió a Daniel. Si vemos aquí, perdón, se me ha ido la hoja. Versículos 18-19. Aquí está. En la visión de Daniel, cuando Daniel está viendo todo lo que Dios le permite ver y escuchar, Daniel tiene mucho miedo. Muchísimo miedo. Igual le pasó a Juan con la visión en Patmos. Pero Daniel dice que, y aquel que tenía semejanza de hombre, algunos dicen que es Cristo, otros dicen que es un ángel, no lo sabemos. Lo que está claro es que no es un ser de carne y hueso. Dice que me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, no tengas miedo. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Lo que sí está claro en el contexto no sacándolo de este contexto, es que tienen la capacidad de fortalecer,
Pero no con una varita mágica, sino con la misma expresión, quitando el miedo miedo de la persona. Todos los profetas, cuando tuvieron la visión o escucharon a Dios, estaban asustados. Sí, pero es que en aquel tiempo ellos sabían, el pueblo de Israel, que cuando se aparecía Jehová, morían irreversiblemente. Isaías lo dijo. ¡Ay de mí! Ese era el miedo que tenían. Ajá. Tenían muchísimo respeto. Claro. Pero una de las razones muy principales es porque sabían que mirar a Jehová cara a cara era morir. Era igual a la muerte. Era morir. Isaías lo dijo, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto y soy un hombre de labios inmundos. Entonces un ángel agarró un carbón y le quitó su temor. ¿Ves? También en el contexto de Isaías. No quiere decir que haya ángeles, en relación a lo que dijo David, no quiere decir que haya ángeles, esto sí es muy importante que lo sepamos. No estamos diciendo que hay un ángel destinado a cada uno de nosotros que nos fortalece cuando estamos tristes. Eso no lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, quitémonos eso del medio. Lo que sí vemos en el compendio de la Escritura es que el ministerio de los ángeles es diverso y han actuado de acuerdo en el momento justo necesario de la forma en que Dios les dijo que actuaran. Lo que estamos diciendo es esto, que los ángeles son seres espirituales, pero personales. Tienen voluntad. Son personas. Ahora también tenemos que explicar esto. Persona no significa que es carne y hueso como nosotros, sino adoptando la idea que Francisco La Cueva decía, persona es aquel que se percibe a sí mismo y dentro de su entorno, aquel que tiene voluntad. O sea, yo puedo percibirme a mí mismo, entender mi entorno y tener voluntad, actuar de acuerdo a lo que percibo. Eso es persona, que tiene voluntad propia. Estos seres, aunque no son carne ni hueso como nosotros, pero son personas, porque tienen voluntad. Perciben a su alrededor, se perciben a ellos mismos, saben quiénes son y actúan con acto volitivo. Sí, yo quería decir que, bueno, intercalado, por ejemplo, en el libro de los Hechos, sí, de los apóstoles, tenemos cuando Pedro lo cogió Herodes, sí, pues lo encarceló y puso 16 soldados. sí. A Pedro con cadenas y las puertas todas amarradas. Aquí lo dice en Hechos 12, 11. Entonces le apareció el ángel a Pedro, Sí. y las cadenas se le soltaron. Las puertas se abrieron. Y entonces resulta de que el ángel le dijo, cíñete las sandalias. Correcto. Y bueno, pues él lo hizo. Y entonces cuando salió de la cárcel, se fue a la puerta de la casa donde estaban orando. Orando por Pedro. Y entonces, ¿qué ocurre? Fue una chica, una muchacha, Rode, muy bien, porque estaba llamando a Pedro, y los hermanos que estaban orando le dijo, tú estás loca, Pedro, ¿cómo va a ser? O sea que tenemos esa explicación que puede encajar muy bien con los días de hoy. De hecho, sí. Porque nos dice un mensaje, para mí, oramos a veces y no creemos lo que el Señor puede hacer. Sí. Y entonces le dijeron a la chica, estás loca. Y entonces Pedro lo corroboró. Es lo que me quiero referir. Que un ángel del Señor sacó a Pedro del peligro de que lo hubieran matado. Y lo fortaleció. Sí. Aún estando el Espíritu Santo. Aún estando el Espíritu Santo. Porque lo que le dijo el ángel es, cíñete, levántate. Pero esta palabra tiene mucha profundidad. No es, venga Pedro, despierta. No. Esta palabra es muy autoritaria. Cíñete, levántate, actúa. Imaginemos cómo podría estar Pedro. Estás en la cárcel, te han encerrado. Estás con el cepo.
Tienes miedo de los judíos, te pueden volar la cabeza. Entonces, ahí tenemos un poquito. Y con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ibas a decir algo, Paco? No, ok. Entonces, oye, esto sí que hay cositas que nos despiertan, ¿eh? Está bueno, está bueno. Mire qué grandioso es esto. Que Dios no nos ha dejado solos. Tenemos a Dios con nosotros, el Espíritu Santo, pero también hay ángeles alrededor, como dice el Salmo, que te cuiden acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. No estamos solos. Ahora, nada, a nadie se le ocurra irse al pináculo del templo y tirarse. Porque, bueno, tenemos ángeles que nos guardan, ¿no? No. Pero hay ayuda, hay socorro del Señor. Y el Señor ha dispuesto seres suyos, creados, que están a disposición de los hijos de Dios. Miguel es un principal que está a disposición del pueblo de Israel. Gabriel era un emisario que dio la palabra de Dios. Y el texto que dice, muchos sin saberlo hospedaron a ángeles. Ahora, la palabra de Dios nunca nos dice ni nos permite hablar con los ángeles, pedir a los ángeles. Sabemos que la tradición católica hay rezos a los ángeles, ángeles protectores y rezan y tal, ¿no? No tenemos evidencia, no tenemos registro bíblico que nos permita hacer eso. Eso es una escatología medieval, una teología medieval, que todavía permanece, por cierto, de una forma muy fuerte. ¿Sí? En el Apocalipsis, en el capítulo, me parece que en el 22, sí, cuando el ángel le mostró todo lo que tenía que acontecer, resulta que se puso y se inclinó a los pies del ángel para adorarle. Sí, y le dijo que no. Mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo. Consiervo tuyo. Correcto. Adora a Dios. Correcto. Buen punto. Ese texto genial. Entonces, no tenemos el permiso para hablar con ellos, adorarlos, venerarlos, da igual como usted lo quiera llamar. Solamente a Dios. Ellos están puestos para nuestro servicio. Ojo, y agarro otra vez las palabras de David. Pero no que tengamos un ángel con nombre y apellido para cada uno de nosotros. Nos cuida Dios. Nos cuida Dios. La forma que Él elige de hacerlo, Él sabe cómo hacerlo. A veces lo hará sobrenaturalmente sin necesidad de ningún ser suyo. Otras veces mandará a algún ser. No sabemos. Y entrar ahí es peligroso. No podemos hablar más de lo que tenemos. Simplemente que esto de la angelología es otro motivo de gozo. Es otro motivo de gozo. Que nos tiene que llevar a una adoración profunda de que ángeles sirven a Dios con gozo, nos sirven a nosotros con gozo, y nosotros debiéramos imitar a los ángeles de servir al Señor con gozo. Sí, Daniel. A mí me gustan las palabras del apóstol Pablo, porque muchas veces yo me veo muy limitado. Y siempre digo esas palabras de que ahora conocemos en parte. Pero sí. Tú sabes las palabras que el Señor Jesús, cuando estaba diciendo Francisco, de esa tentación que tuvo que soportar Jesús las 3 veces cuando se marchó ya, los ángeles venían y le servían. Sirven siempre a Dios. Igual está en la Trinidad, o sea, igual con su Santo Espíritu que está entre nosotros, Él puede utilizar a sus ángeles para que nos ayuden y le sirvan a Él, porque estás diciendo para que nos sirvan a nosotros. Yo creo que le sirven a Él. Claro, correcto. A nosotros no nos tienen que servir la paz. Correcto. Tienen que servir a Dios para... Correcto. Ellos obedecen lo que Dios designa para nosotros, ¿no? O para otra cosa. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Da para mucho. Muy bien. Bueno, pues directamente saltamos del capítulo 10 y nos metemos en el capítulo 11. Capítulo 11 tiene mucha información, demasiada información, pero habla de lo mismo. Habla
de lo mismo. Van a verlo. Versículo 2, vamos a leerlo. Dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que todavía es un todavía. Todavía habrá tres reyes en Persia, porque Daniel estaba sirviendo en Persia, ¿ok? Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya está hablando de la próxima potencia que vendría con Alejandro Magno. Ok, pues aquí tenemos, según la historia, según lo que el ángel le dijo, la historia lo corroboró. Él dice que aún hay 3 reyes en Persia y aún el cuarto hará grandes riquezas y será el más importante de todos, el cual haría guerra con el príncipe de Grecia. Bueno, pues tenemos Cambises, tenemos Suedos Merdis, vaya un nombre. Este reinó poquito, muy poquito, no le dio tiempo al hombre a hacer mucho. Tenemos Darío I y tenemos Jerjes o Asuero. Este es del cual habla el libro de Esther, rey Jerjes. Y con este rey, pues el imperio, este fue el que le hizo guerra a Grecia y con el que el imperio cayó, con este rey, ¿no? Eso es historia. Ok, versículo 3 al versículo 6, son bloques. Dice así, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido a los 4 vientos del cielo. No vamos a seguir leyendo esto porque ya lo leímos en el capítulo 8, vamos a acelerar. Entonces tenemos a Alejandro Magno con sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los más importantes son Reino del Sur y Reino del Norte. ¿Ok? Todo el capítulo 11 va a hablar sobre estos 2 reyes. Ptolomeo, Egipto, Seleuco, Siria. Imperio del Norte, el rey del Sur. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 20 está narrando casi 200 años de guerra entre estas 2 potencias. Así, a grosso modo. Y si usted quiere saber un poquito más, se va a San Google, que se lo dice. Hay un montón de datos, pero sería aburridísimo estar hablando de tantos datos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí esto, los 200 años de guerra que comprenden los versículos 5 al 20. Pues tenemos aquí los 4, pues miren, tenemos aquí el reino de Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y el reino seleucida. Estos dos imperios son los que están en guerra durante 200 años, ahí entre tramas y triquiñuelas entre ellos y bueno, lo puede leer. Todo esto son pequeños detalles que son interesantes, pero que nos los vamos a saltar. Y en medio, aquí, en medio, como ustedes pueden ver, pues, Israel. Y el problema es que ambos se disputaban a Israel. Israel estaba en medio, el pobre. Siempre estaban en disputa, Israel en medio. Muy bien. Como digo, Israel está en medio de las 2 grandes potencias, siendo deseada por ambas. En el versículo 14... se muestra a Israel súbdita de Egipto, o sea, del reino del sur, Ptolomeo, ¿ok? Se sublevan, pero son vencidos. En el versículo 16, ya en el 198, Palestina pasa definitivamente bajo el reino del norte. El reino del norte, el reino del sur. Ptolomeo, reino del sur, Seleucida, reino del norte. Aquí el reino del norte ya pasa a ser esclavo, o sea, Israel pasa a ser ya del reino de Seleucidas. En el versículo 17 y 18 ya hablamos del reino del sur, del norte, Seleuco, ¿ok? El versículo 17 y 19, Antíoco III murió asesinado en el 187. Y en el versículo 20, Seleuco IV, Filópator, da pie a lo que se centra el grueso del capítulo 11, que es Antíoco IV Epífanes. Ese, como lo quiero leer, ese que describe el libro de Daniel como un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Antíoco IV Epífanes asciende al trono con 40 años en el 175. Era hermano de Seleuco IV Filópator.
El versículo 22 ya habla del reino de Sur destruido, en guerra. Esos 200 años de guerra que hubo, el versículo 5 al versículo 20, no tenía nada que ver cuando aparece ya Antíoco IV. A partir de aquí, absorbe al reino del sur y todo, desde este hombre hasta el futuro escatológico que vamos a ver en Apocalipsis, habla del anticristo. Este mata a Onías III, el sumo sacerdote, el príncipe del pacto. Vamos a ver, porque vamos a ir quitando cosas de las que no nos sirva, porque mucho es más de lo mismo. Ok. Hace una segunda invasión, Antíoco IV Epífanes, hace una segunda invasión a Egipto en el 168, versículos 29-30, ustedes lo pueden leer luego, pero se frustra porque es intimidado por parte de Roma. Y cuando tiene que regresarse intimidado por Roma es cuando se ceba con Israel. Al regresar a Siria, por su paso por Israel, lo arrasa. Y ya entramos en el versículo 31, lo quiero leer. Yo sé que usted dice, pero qué raro es este estudio. Son muchos datos y tenemos que ir así. Versículo 31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. El Señor Jesús habló de esto. Y cuando dice, el que lee, entienda, a esto se estaba refiriendo, ¿ok? Profanación del templo, termina con los sacrificios diarios y coloca la abominación desoladora, como el Señor Jesús lo dijo. Qué interesante esto, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Habrá judíos que por la persecución abandonarán su creencia. De hecho, la historia lo habla. Aquí tenemos la guerra de los macabeos. Como en toda persecución, están los fieles e infieles. Miedo al morir, a que hagan daño a tu familia, prefiero abandonar mi fe y vivir con las promesas de riqueza y bienestar. ¿Por qué? Porque Antíoco prometía que a todos aquellos que dejaban su fe, por alguna forma tenía un odio grandísimo al Dios de los judíos, los enriquecería, serían sus súbditos, vivirían bien. Y por otro lado están los que tienen miedo a morir, a que hagan daño a mi familia, pero mi amor por Dios es más grande que mí mismo. Esto no solamente sucedió en la historia del pueblo de Israel. Esto también nos habla de la iglesia perseguida actualmente, ¿eh? O sea, es que tenemos que también buscar las connotaciones que nos tienen y nos dan directamente en nuestro tiempo. Nosotros vivimos en un estado realmente de bienestar en España. Pero hay otros países que realmente están con persecución. Chiapas, México. Tengo un amigo misionero, no voy a decir su nombre, porque esto si sale por internet no es bueno, pero él está en las montañas de México. Él es mexicano y quiso quedarse en su país, irse a las montañas, de hecho está allí, y él predica el evangelio. El asunto es que él me cuenta cierta parte de México, sobre todo en las montañas, en las aldeas tan pequeñas y remotas, el catolicismo es muy fuerte. Y cualquiera que se levanta no siendo católico está apaleado, incluso quemado. Los linchamientos, lo que se llaman linchamientos, no es como nosotros nos imaginamos, golpear, no, es quemarlos. Los golpean y los queman. Entonces, hay persecución en la iglesia. Y hay personas que tienen miedo a morir. Hay personas, nosotros hemos escuchado testimonios de personas que han violado a su hija y a su esposa, pero no han negado la fe y lo han presenciado. Eso lo hemos escuchado nosotros. Hay personas que tienen miedo a morir, sí, a que me hagan daño a mi familia, sí, pero deciden rechazar a Cristo. Eso sucedía aquí. Eso también sucede en la iglesia, actualmente.
Pero hay otras que aunque tengo miedo a morir, aunque veo que hacen daño a mi familia, no rechazo a Cristo. Yo no sé si será verdad, no lo sé, tendríamos que mirar bibliografía y tal, pero esa canción que dice he decidido seguir a Cristo, según se dice, pues la compuso una persona que fue perseguida, que mataron a su familia, y mataron a toda su familia. Como digo, no sé si esa historia de la canción será real o no, pero más allá de la veracidad de la canción esa, es real lo que ocurre. Y esto sucedió en el tiempo de los macabeos. De hecho, los macabeos se levantaron por eso mismo, la revuelta macabea, de lo que he llamado también la dinastía asmonea, luchó por la independencia de Israel desde el 164 con Antíoco hasta el 63 a.C. ¿Ok? Bueno, rápidamente recordamos en la festividad de Hanukkah, como se recuerdan todavía en la festividad de Hanukkah como héroes nacionales. El sacerdote Matatías rechaza, ¿cómo sucedió la revuelta? Pues por este hombre Matatías, que era el sacerdote de aquel tiempo, rechaza adorar a los dioses griegos que Antíoco impuso en el templo, la abominación desoladora. Y Matatías mata a un judío helénico que estaba llevando un acto de adoración. Y lo mata y se tiene que ir con sus 5 hijos a las montañas. Años después, a la muerte de Matatías, sale Judas Macabeo. Y él lidera un pequeño ejército de judíos disidentes. ¿Disidentes en qué? A la fe que se quería imponer. Pero esto también sucedió cuando Roma. Es que la historia del pueblo de Dios ha ido así. Siempre el pueblo de Dios ha ido de dolor en dolor. Un poco de historia, cuando la iglesia ya estaba constituida, estamos hablando del año 60 y poco, que ya comienza con, no me acuerdo, con este que cantaba en la... Nerón, segunda de Pedro, primera de Pedro habla de Nerón, luego le sucedieron otros. Durante los 3 primeros siglos, hasta el siglo IV más o menos, que ya el cristianismo se instauró como una religión imperial, esos 3 primeros siglos de cristianismo fueron unos siglos de persecución hacia la iglesia. Los cristianos eran disidentes de la religión establecida de Roma. De hecho, a los cristianos les decían que eran ateos. Imagínese usted, ateos. Y los perseguían también por eso, entre otras cosas. ¿Ateos por qué? Porque no adoran a nuestros dioses, porque solamente adoran a un Dios al cual les decían que era un burro. A Cristo lo asemejaban como un burro colgado en un madero. De hecho, hay por ahí alguna figura dibujada. El pueblo de Dios siempre ha sufrido. Siempre ha sufrido. Nosotros estamos viviendo muy bien, realmente. Sí. Pedro, de hecho, fue en esto de Nerón, fue quemado, vuelto en brea, con la cruz para abajo. ¿Me equivoco? Dice la historia, sí, dice la historia, no tenemos relatos, pero la historia, la tradición cuenta eso, sí, correcto. ¿Sí, David? Una pequeña observación, simplemente me viene a la mente todo lo que se ha dicho, esa parte final que se ha hablado de esa circunstancia del pueblo de Israel, que habían judíos helénicos y judíos que Sí. permanecían en la fe. Sí. Me da a entender un poco, ahora, fíjate, después de tantos años, esa reticencia que tenían con todo lo que era helénico. Sí, correcto. ¿Vale? Es Sí. decir, todo lo que tenía que ver, por eso querían que se circuncidaran, por eso querían que... Sí. ¿Por qué? Porque habían 300 años o 200 años ahí muy... De hecho, qué buen punto, creo que es Hechos 7, cuando los diáconos, Hechos 7, está diciendo que había disputas entre ¿quién? Entre los judíos y los helénicos. Eran judíos, pero no tenían muy buena, algo había. De ahí viene, ¿no? Dense cuenta que cuando la primera deportación, ya de Babilonia hasta a Jerusalén, hay muchos judíos que se quedaron, no todos salieron.
Y esos judíos siguieron reproduciéndose, y ahí como que se volvió a separar la línea. Ya se restauró el templo, pero había otros judíos que habían seguido en sus lugares. Y esos judíos son los que subían a Jerusalén en tiempo de Jesús, que hablaban griego, habían perdido su idioma original. ¿Okay? Bien. Uy, esto es correr mucho por la historia, ¿eh? Esto es correr muchísimo. ¿Qué hora es? 5 minutos, no sé yo. Bueno, le damos un poquito. Y bueno, entonces ya llegamos a la segunda parte del capítulo 11, de los versículos 36 al 45. ¿Y por qué digo segunda parte? Aquí hay controversia. Realmente, si les soy sincero, tengo controversia. Bueno, pienso en voz alta también cuando... ¿Por qué? A ver, José Grau dice... José Grau, todos los... Bueno, no sé si todos, pero bueno, nos suena, ¿no? Es un teólogo español, es amileniarista, ¿ok? De la escuela amileniarista, la que él sostiene, pues eso, que el reino no va a ser un reino milenial per se, sino que es un periodo de tiempo no literal, ¿no? Bien, entre otras cosas. José Grau dice, respecto a esta segunda parte, del versículo 36 al 45, él dice: el cúmulo de testimonios históricos que corroboran la identificación del personaje de Daniel 11 con Herodes el Grande, ya no con Antíoco, sino con Herodes el Grande, es tan enorme que ello no solo hace inevitable esta interpretación, sino que invalida las demás. O sea, él categoriza y cierra y dice, todos los demás están equivocados. Pues está bien, pero creo que es, con el respeto, creo que es un poco pretencioso decir, yo tengo la verdad, ninguno más. Escuchadme, es Herodes el Grande. Vean, cerramos las Biblias y aquí ya se cerró todo. Bueno, entre la academia, pues unos se dicen esto, y esto es lo normal, ¿no? Asentar sus premisas y ya está. Pero bueno, es un poquito dogmático el decir esto. Pues bien, yo hago así, no que sepa más que Grau, pero es que ha consultado con algunos más y no están de acuerdo, la verdad. ¿Con quiénes? Bueno, pues tenemos en la misma línea de Grau, tenemos otro amileniarista de la misma escuela escatológica, pero él dice lo contrario, él dice, no es Herodes el Grande. O sea, de la misma escuela interpretativa que Grau. Y dice, no, Grau no lleva razón. Esto amileniarista. Pero bueno, luego tenemos teólogos como Jerónimo. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Estamos hablando de Lutero. Estamos hablando de Clifford. Y estamos hablando de Leopold, ¿no? Ellos no son dispensacionalistas. Que podríamos decir, claro, Raúl, pero es que me traes personas de la escuela hermenéutica de la dispensacionalista, de Scofield. Eso no vale, no son dispensacionalistas, son de la teología del pacto. Y tampoco están de acuerdo con Grau. Entonces, Raúl, no se sabe. ¿Qué no se sabe? Lo que vamos a hablar, no solo este día, sino, si Dios quiere, el domingo que viene también. Todos estos coinciden que entre el versículo 35 y el 36 hay una brecha de tiempo, de siglos. Es decir, se ha tomado desde siglos como un salto a lo escatológico y no como un cumplimiento histórico pasado. Yo sé que es un poco raro esto. Grau dijo, esto entre el 35 y el 36 no hay que darle más vueltas, es Herodes el Grande, ya está todo dicho. No, los demás teólogos dicen no. Desde los primeros siglos del cristianismo con Jerónimo ya no le dan la razón a Grau, imagínense, como si Grau hubiera estado ahí, pero Jerónimo ya como que se suponía lo que iba a suceder, ¿no? ¿De quién está hablando? ¿Hay un salto?
Pero Raúl, ponme un poco en contexto. Les voy a poner en contexto. El versículo 35 termina así, hablando de Antíoco, 4 Epífanes. Dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Se está hablando de lo que Antíoco haría en Jerusalén. Hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. O sea, está diciendo, pero Dios tiene todo en control. Dios lo tiene todo ejecutado en el tiempo en que Él estima. Pero el versículo 36 lo hila con una conjunción, y el rey hará su voluntad. Aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Hablamos de otro rey distinto? ¿O es el mismo rey con la consecución lógica que lleva el diálogo? Bueno, pues no se ponen de acuerdo. Y por supuesto, ni mucho menos, nosotros vamos a inventar el huevo. No. O sea, no le vamos a dar una solución. Es más, no debemos darle una solución. Hay cosas que no vamos a solucionar y no pasa nada. No pasa nada. Es igual que lo que tú dijiste antes, cuando venga lo perfecto. Pablo en Tesalonicenses dice eso. Bueno, pues para nosotros es un gran misterio. De hecho, es que nos faltan cartas de Tesalonicenses que no tenemos para seguir el diálogo que ellos llevaban. Dicho de otra forma, Primera y Segunda de Corintios no son las únicas cartas de Corintios que había, son las 2 cartas que hemos recibido. Pero realmente Primera de Corintios sería la Segunda de Corintios nuestra, porque Primera de Corintios, la que tenemos nosotros, es una respuesta a la Primera de Corintios inicial que ellos hicieron. O sea, dicho así, hay una Primera de Corintios que se ha perdido, que no la tenemos, y nuestra Primera de Corintios es la respuesta que Pablo hizo a la de Primera de Corintios. ¿Ok? Pero luego hay otra respuesta de los corintios a Pablo que se ha perdido. Y lo que tenemos es la otra respuesta de Pablo a la Segunda de Corintios. O sea, que tenemos 2 cartas de Corintios que no tenemos. Lo mismo pasa con Tesalonicenses. Entonces no podemos entender todo el contexto que hay. No pasa nada. Dios ya lo tenía previsto. Es que hay cosas que no son indispensables para la fe. Y con esto no nos vamos a poner de acuerdo tampoco. Sí. Pero las que tenemos son las inspiradas. Porque si Correcto. la primera que escribieron y no tenemos hubiera sido inspirada, nos hubiera... Correcto. Lo que tenemos podemos dar seguridad de que es lo que necesitamos, lo que Dios quiso que tuviéramos. Pero lo que trato de decir es que hay mucho del contexto de aquel momento que a nosotros no podemos entender por el salto geográfico, el salto idiomático de siglos y siglos. Sí, termino con esto. Por favor, lo que quiero que sepan es, porque yo sé que cuando ustedes estén en su casa diciendo, bueno, quiero incursionar en esto para entender, se van a pegar una liada y una decepción grande, porque van a ver que muchos de los grandes pensadores no dan una solución. Y lo que quiero que entendamos es que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque no tenemos que centrarnos en una sola cosa, sino que la escatología, el propósito de la escatología es mucho más amplio. Como dijimos al principio, el propósito de la escatología es traer paz a nuestro corazón, porque Dios nos ha dicho lo que acontecerá y cómo Él lo llevará a cabo y le dará cese. Él es el vencedor. Pero no tenemos que clavarnos en, bueno, hay 5 interpretaciones a esto, ¿y en cuál me quedo? Es que ese es el problema cuando incursionamos en estas cosas. ¿Y en cuál me quedo? No pasa nada. No se tiene por qué quedar en ninguna. No tenemos que saber, bueno, ¿habla de ese rey o no habla de ese rey? ¿Es una continuación o es otro rey? Como la escuela dispensacionalista dice que es la bestia. No lo sabemos. Y no pasa nada por no saberlo. Porque esto no condiciona para nada el resto escatológico. No lo condiciona. Primero levantaste tú y luego Paco. Sí, hay una cosa con respecto a Jerónimo, que ¿Sí? fue en el siglo X. Ajá.
que Jerónimo hizo la clasificación de todos los libros sagrados de la Biblia, pero a más, juntó los apócrifos, los libros que no tienen valor espiritual. Pero histórico sí. Histórico. Claro. Pero es que de esa historicidad o de esa historia Correcto. se han sacado enseñanzas nefastas Sí. para los cristianos. Sí, sí. Y se puede decir Sí. un montón de... En conexión con lo que tú decías, hay libros históricos, como Primera de Enoc, por ejemplo, son históricos, Macabeos son históricos, pero no son inspirados. Entonces, tienen mucha validez, nos resuelven mucho el panorama, no son inspirados. O sea, lo que sí tenemos que tener seguridad, y esto me interesa mucho, que tengamos la tranquilidad de que lo que tenemos es lo que el Espíritu Santo, cuando el canon de la Iglesia lo estuvo formando, el Espíritu Santo lo guió. Lo que tenemos es lo que Dios quiso que tuviéramos. Eso no nos quepa ninguna duda. Lo demás son anexos, son muy valiosos, hay cosas que no tenemos por qué no tenemos por qué tenerlas. Pero que no nos clavemos cuando veamos que y tal teólogo no se pone de acuerdo con este, no pasa nada. En lo esencial y en lo que no es esencial, amor. En lo esencial, unidad, en lo no esencial, amor, ¿no? Paco, por favor. Pienso que hay que ir con cuidado con todas estas cosas, porque también el Señor Jesús, de joven, hizo mucho más milagros. Sí, no los tenemos. Muchísimas cosas, prodigios, sin embargo, Dios nos ha mostrado lo que quería en su voluntad. Y en cuanto a los teólogos, pues estos libros de las profecías, yo siempre he dicho que el libro del Apocalipsis, porque he leído mucho sobre el Apocalipsis, cada uno dice una cosa diferente, cada teólogo muestra una cosa diferente. Es verdad que Dios nos ha mostrado, nos ha desencriptado algo de lo que es el libro del Apocalipsis, que sí que lo podemos ver claro, pero hay otras cosas que se ve que eso está encriptado espiritualmente, que eso lo sabremos cuando el Señor Jesús, pues que es el que tiene la contraseña de desencriptar todo esto, pues nos lo revele cuando Él venga. Sí. Porque tampoco nos debe preocupar, por ejemplo, las cartas de los Corintios, que si se han pedido cartas, tenemos las cartas, como decía Rebeca, que Dios estaba dentro de su voluntad. Lo demás no tiene por qué preocuparnos, porque no estaba dentro del plan de Dios. Sí. Yo sé que ya estamos en hora, pero quiero cerrar con esto. Ay, no puedo. A ver si lo puedo agarrar. Denme un segundo. Eso, ya viene por aquí. No, se me fue. Bueno, da igual. El próximo día. Es que el Apocalipsis, hay varias formas de estudiarlo, según en qué escuela hermenéutica estés, o sea, según qué interpretación le des. Si historicista, si alegórica, si preterista o si futurista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que todo esto es muy grueso, pero es lo que hay dentro del mundo de la interpretación evangélica, ¿eh? Y son correctas. Pero según qué escuela hermenéutica tengas, según qué teología hayas bebido, pues entenderás la escatología de una forma, entenderás la escatología desde otra perspectiva. Al final todos coincidimos en lo mismo, y para que los corazones no se vayan heridos hoy. Todos dicen lo mismo, y es esto: Cristo vino, Cristo se fue, Cristo regresará, vencedor, y nosotros reinaremos con Cristo. Y el enemigo será derrotado. Todas las teologías dicen eso. Lo que pasa es que en algunos puntitos pues no coinciden o sí coinciden, y es normal. Próximo día ya nos vamos a meter en el anticristo. Ahora sí nos vamos a meter un poquito en el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Entonces, si por alguna cosa usted no puede estar acá, no se preocupe. Se graba y lo puede ver y escuchar. Y como siempre digo, hermanos, si usted no está de acuerdo conmigo, nos vamos a seguir tomando el mismo cafecito juntos. Somos amigos. Somos amigos. Lo importante es el Señor, su palabra, la verdad de su palabra, ¿no? Sí, Daniel. Si nos
quedan preguntas que no estamos el próximo domingo. Yo tengo una idea. David está para... por WhatsApp. Por WhatsApp. Eso del anticristo, porque decían que Hitler era el anticristo. Bueno, Hitler no era el anticristo, luego decían que era Napoleón, luego que no, el anticristo no ha venido nunca. Eso no ha venido. Vamos a ver las principales teorías. Eso de que ya ha venido el anticristo. Pero digo algo, ojo. Lo que vamos a hablar también es a vista de pájaro. No tenemos el tiempo ni la... No tenemos para meternos en tanta profundidad, y tampoco yo estoy tan preparado para hacer eso. No lo están muchos teólogos y no lo voy a estar yo en ese sentido. Bueno, queridos, hoy ha sido un poquito... Bueno, ha sido apasionante la primera parte, luego la segunda un poco árida con tantas cosas, ¿no? Tantos datos. Pero yo creo que ha sido... Por lo menos se deja la cosita ahí de seguir investigando, ¿cierto? Esa es la intención. Bueno, pues nos vamos a despedir. No se olviden del acto de adoración de la ofrenda. Y bueno, pues un hermano, libremente hermana, que nos despida en oración, por favor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad tan hermosa que hemos tenido de estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que no entendemos, pero lo más importante para nuestra vida es que tú has venido a cada uno de nosotros, Señor, que tú te has revelado, Señor, que tú te has mostrado como eres, Señor, y que nosotros te hemos reconocido, te hemos aceptado y te adoramos. Queremos, Señor, agradecerte este estudio, Señor, la preparación, todo este tiempo en que nuestra hermana Raúl ha tenido para compartir con nosotros. Gracias por cada alumno, Señor, por el interés que tenemos, sí, porque eso nos ayuda, Señor, a seguir adelante en el estudio, en prepararnos, en estar bien formados, Señor, bien asentados en la fe. Te pido también por todos aquellos hermanos que no han podido venir y que lo escucharán, Señor, y que todos juntos sigamos con ilusión el estudio de tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.